mensaje muy especial, porque este fin de semana fue el día de la marcha del orgullo. Y hoy tenemos que un compañero, un segundito, porque con esto que me atrasé, no había sacado en la listita. Tenemos un llamadito muy especial que me lo pasó mi amigo Lucho. Joco Aria, militante feminista disidente y popular de la mala junta de Patria Grande. ¿Cómo te va, Joco Aria? ¿Estás ahí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, acomodándome. Llegué hace un rato del trabajo, así que estoy acomodándome acá en mi casa. Bien, nosotros nos atrasamos con el tema, bueno, menos mal, nos atrasamos porque tuvimos un percance para salir al aire, nos atrasamos como media hora, así que estamos bien. Bien, yo te llamaba un poquito porque, viste, el fin de semana fue la marcha del orgullo y yo hablé con Lucho y Lucho me dijo de que vos eras el indicado para hablar sobre la marcha. Indicado, sí, bueno, yo participo, como bien dijiste, formo parte de Mala Junta, que es la colectiva feminista que pertenece a Patria Grande ya hace 10 años. Este año festejamos nuestros 10 años. Y particularmente hace 8 que formo parte de la Corte Orgullo Rosario, que es la coordinadora que aglutina, digamos, a más de 30 organizaciones de Rosario y la región, que tiene como principal, pero no único objetivo, organizar la marcha que se hace todos los primeros sábados de octubre acá en la ciudad de Rosario. Bien. Y para mucha gente de que por ahí no entiende mucho, ¿por qué es importante la marcha? Bueno, para entender la importancia de la marcha hay que saber por qué existen las marchas del orgullo. Como todas las marchas en la Argentina, tiene una connotación fuertemente de reclamo, de pedido, de demanda, ¿no? Las marchas del orgullo acá en Argentina se empiezan a hacer en los 90 y tienen que ver con esto de salir a pedir, bueno, primero visibilizar que las disidencias sexuales existían allá en los 90, estamos hablando, en nuestro país se dio el boom de la visibilización. Y segundo, empezar a pedir por los derechos. Bueno, visibilizar que existían, que también eran personas. En ese momento se hablaba mucho de la normalidad. Bueno, también eran personas normales, que también querían trabajar como todas las demás personas. Hablamos de que en los 90, las primeras marchas, la gente marchaba con caretas para no ser reconocidas, para no perder sus trabajos, para no ser apedreados en público. Eran muy pocas las personas que se atrevían a marchar, digamos, sin tapar su cara. Unas de ellas eran las compañeras, bueno, travesti, trans, sobre todo de la época, que de una u otra forma siempre estaban expuestas, digamos. Así que la marcha, desde ese entonces, son marchas políticas y que año a año pueden ir modificándose, pero siempre tienen una connotación política de, bueno, marchamos por esto, por estos reclamos, por estos derechos, por esto que está pasando a nuestra comunidad, por esto que le está pasando a nuestra sociedad también, porque ahí está la otra cuestión, ¿no? No somos una comunidad, la disidencia o la diversidad sexual aislada del mundo, vivimos situada en una Argentina y por lo tanto lo que le pasa a la Argentina nos pasa a nosotros también por nuestras vidas, ¿no? Entonces, las marchas son importantes por eso, porque son momentos donde salimos a reclamar, a luchar. De una manera particular, tiene que ver, las marchas del orgullo son conocidas por ser festivas, coloridas y demás, y tiene que ver con que también eso muchos años nos los han negado, ¿no? Poder ser coloridas, poder vestirnos como queremos, poder llevar las plumas que queremos. Entonces, por eso también tiene esa otra connotación, además, las marchas del orgullo. Bien, una pregunta, ¿por qué seguimos discriminando todavía como sociedad a aquel que quiere vivir su vida sexual? Porque en realidad la vida sexual, lo demás viven como todo el mundo, trabajan, comen y se andan como cualquier persona, pero ¿es así la sociedad discriminando por elegir una vida sexual diferente? Y vos pensá que a principios de este año tuvimos el presidente de la Nación Argentina, que fue al Foro Mundial de Economía, Foro Mundial de Economía, a plantear que el problema de Occidente, no solamente de la Argentina, de Occidente era la agenda woke, es decir, todo lo que ellos llaman progresista. Y que ahí fue donde dijo que la homosexualidad era pedofilia y un montón de cosas más. Estamos en una sociedad en donde el promedio de vida de las personas travesti trans sigue siendo entre 30 y 40 años.
claramente seguimos en una sociedad que sigue discriminando. De hecho, o sea, este año en el primer semestre se dio a conocer el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, dio a conocer los informes del primer semestre y hubo un aumento exponencial de crímenes de odio en donde la orientación sexual o la identidad de género o la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretextos discriminatorios, ¿no? No solamente que seguimos en una sociedad que discrimina, sino que además, de la mano de discursos y acciones directas de políticas de Estado, se incrementa esa discriminación, esa violencia hacia las disidencias sexuales. Sí, sí, sí. Y a nivel laboral uno desgraciadamente no ve en los comercios atendiendo a una persona travesti, o en un supermercado o en un cajero, no lo ve, desgraciadamente. Pero porque no quieren contratar, esto que dicen, bueno, ¿por qué existe el cupo laboral trans, que al final son privilegiados? No, está muy lejos de eso. Si la gente contratara a las personas travesti y trans de nuestra sociedad, sería totalmente otra la realidad. Pero la realidad es que no depende de si esa persona va a ser capaz o no va a ser capaz. No la van a contratar por su expresión de género, por su identidad de género. Digo, esto de que a veces no quieren decir, bueno, si son capaces van a trabajar igual. No, es mentira. Menos en un país en donde ahora justamente el trabajo es lo que menos está abundando. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces vos decís de que si Milei en estas elecciones está también en juego de que se pierdan derechos en la comunidad gay. Yo hablo de comunidad de la diversidad sexual y disidencias sexuales. No, está bien, digo, ya que estamos en el momento aprovecho porque se habla de algo que va mucho más allá que una orientación sexual como es gay. Pero los derechos ya están vulnerados. Digo, no se puede seguir. ¿Qué es lo que se está en este momento, ahora? ¿Qué es lo que como Argentina, como país, no solo a nivel político, también como sociedad, qué es lo que se está vulnerando para la diversidad? ¿Qué la sociedad no está entendiendo? Bueno, primero, básicamente, nuestra posibilidad de caminar libres por la calle. Digo, en esto cuando hablamos del aumento de crímenes de odio, ¿qué es? Y, por ejemplo, hace un mes le reventaron la cabeza a un pibe en un boliche de Buenos Aires. Digo, yo voy por la calle y si voy tomado de la mano con otra persona que consideran dos varones, si nos ven y dicen, son dos varones tomados de la mano, nos gritan, nos pegan. Digo, esas cuestiones son cuestiones muy tangibles. Después también se han echado desde el gobierno nacional, cuando asumió Milei, se han echado muchas compañeras que entraron por el cupo laboral travesti trans. Por ejemplo, en otros lugares no se está cumpliendo el cupo laboral, no están entrando compañeras a trabajar y compañeros a trabajar en esos lugares. Pero sobre todo, y esto es importante a la gente, por ahí dice la gente, es mentira, que no se puede. No. Las disidencias sexuales, andamos por las calles y se nota mucho el recrudecimiento de cuando te gritan, cuando te impiden entrar a lugares. Digo, hace poco también estamos viendo que una compañera travesti trans que cuidaba adultos mayores y demás fue retenida por la policía y a los 3 días apareció muerta en la cárcel. Digo, todas esas cosas están pasando, ¿no? Y se recrudece más. Eso es lo que a veces la gente no termina de entender qué es lo que pasa. Y lo que pasa es que esa violencia que antes estaba o tenías algún que otro método para poder resguardarte, hoy en día no tenés nada que te resguarde, ¿no? Entonces ahí es donde se recrudece fuerte. La verdad que es triste, ¿no? Yo pensé de que la sociedad estaba más abierta al compartir y entender de que hay diversidades y hay que otra forma de relacionarse y de pensar diferente. Y viste que nada es lineal. Entender que nada es lineal, pero además entendernos también de que a veces se cree que, se puede entender que la diversidad sexual es libre y es transversal. Y en realidad de la diversidad sexual atraviesa mucho los modos de pensar la sociedad, digo, más allá de su sexualidad. Cuando hablamos de patriarcado, que los feminismos lo pusieron mucho, hablamos de situaciones bastante estrictas también, ¿no? De cómo deben ser los cuerpos, de cómo deben ser las personas. Cuando hablamos de
la familia tipo. Bueno, también ahí ponen una estructura bastante fuerte de cómo debe ser la familia y de qué formas tenemos que amar, de qué forma tenemos que desear, digamos. No es que sí, y acá porque digo, no, para no decir que todo está perdido ni nada, No. Sí es verdad que se han hecho avances o sí esas ideas de diversidad y de realmente una valorización de la diversidad sexual se ha sentado sobre parte de la sociedad. Eso sí, no podemos decir que no. Las marchas del orgullo que tenemos acá, por ejemplo en la de Rosario, que fueron 150.000 personas, eran inimaginables hace 10 años atrás. Sí. Entonces, bueno, sí hay algo que supimos construir, obviamente. No sé si, obvio. Y escúchame, ¿y qué te parece que le haría falta a la sociedad hoy en día para que, por ejemplo, que un negocio pueda contratar a un trans, que una municipalidad pueda tener una oficina, un trans? Yo, por ejemplo, en Roldán tenemos una chica que es una amiga de mi esposa y, por ejemplo, no la quieren en la oficina porque la discriminan. Entonces, ¿qué es lo que le está faltando a la sociedad, vos decís? Pues está bien, la sociedad avanzó, le permite ahora casarse, ahora pueden tener un DNI personalizado, una serie de cosas, elegir con un DNI, pero está faltando otras. Vos, ¿qué opina? ¿Qué nos falta a nosotros como sociedad? ¿Qué debería pasar? ¿Qué tendríamos? ¿En dónde tenemos que crecer? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que hay, como hablábamos antes, hay cosas que no son lineales. Y ojalá hubiese sido maravilloso que construir o haber ganado un matrimonio igualitario hubiese saldado una discusión social. Acá las situaciones institucionales y demás se reflejan desde lo social. O sea, ¿qué necesitamos? Es seguir avanzando en las transformaciones sociales. Por ejemplo, esto de, digo, ya que estamos acá, ¿no? Esto de, bueno, se les permite casarse. No se nos permite casarnos. Somos parte de una sociedad y como parte de una sociedad nos tenemos que casar. Es parte de nuestros derechos humanos poder casarnos, disfrutar de nuestra sexualidad libremente. Digo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y tenemos que seguir trabajando socialmente, digo, para que después eso se vea reflejado en una institución, tanto pública como privada. Eso es lo que tiene que pasar, seguir trabajando socialmente, seguir desandando algunas cuestiones, y eso no es fácil, no es de un momento a otro, ¿no? Lo sabemos. Yo sé que parece que tal vez mi respuesta es muy amplia, pero es así, digamos. Después, todas las herramientas que nos podamos dar para ir hacia esa transformación social, bienvenidas sean. Pero lo que tenemos, como todo, en la sociedad, primero se gana en la sociedad, se asienta en la sociedad, esa es la base, y después de ahí se transforman las instituciones. ¿Y ahí qué tendrá que pasar? ¿Trabajarse más en las escuelas, con los niños? ¿Cómo lo ves vos? Todas las herramientas. Una incorporación real de la educación sexual integral es fundamental, claramente y obviamente. En todos los niveles educativos escolarizables, desde jardín hasta primaria, secundaria, terciario, y también, bueno, yo trabajo particularmente en la universidad, en el área de género y sexualidades de la universidad, entender que las personas adultas también necesitamos educación sexual integral, porque, por ejemplo, yo tengo 31 años, sí. Yo no tuve educación sexual integral en mi escuela, ¿eh? No, imagínate, de mí para arriba, bueno, todas las personas necesitamos reeducarnos en una sexualidad entendida integralmente. ¿Qué quiere decir eso? Y que a mi sexualidad la atraviesan situaciones económicas, situaciones culturales, un montón de cosas más allá de mi genitalidad o de mi orientación sexual. Entonces sí, la ESI es sumamente importante, pero también hay que dar una transformación más humanitaria en la sociedad. Digo, yo vengo de una organización que desprende también algo más amplio que se llama Argentina Humana. Bueno, de entender de que ahí hay que volver a poder recuperar el valor de la vida de esa persona que está al lado, más allá de nuestras diferencias, o no, justamente con nuestras diferencias, respetar la vida de la persona que está al lado es fundamental. Uh-huh. Y escúchame, vamos a bajarnos a esta zona. Vos sos de Rosario, ¿no es cierto? ¿Sos rosalino?
Yo vivo hace 13 años en Rosario, pero soy de Piamonte, departamento San Martín. Bien. Vos en Rosario, de esta zona, lo que es provincia, Rosario, ¿vos te sentís de que el Estado acompaña el camino de ustedes? Justo Santa Fe y Rosario tienen una historia muy particular estatal, y que tiene que ver con lo que te decía antes, tiene que ver con la fuerza de las compañías. Acá en Rosario, Santa Fe también, pero bueno, yo particularmente conozco más la de Rosario, ¿no? Tiene una historia de compañeras de las disidencias sexuales que han peleado fuerte y mucho hace mucho tiempo. Pensemos que las compañeras en los 90 habían denunciado al jefe de la policía de Rosario, ni más ni menos. Sí. Que en los 90 la jefe de la policía, bueno, lo denunciaban por coimas a las compañeras que ejercían el trabajo sexual en la Plaza Libertad y otros lugares. Y después se han organizado y han reclamado. Digo, la provincia de Santa Fe tiene 2 leyes que son únicas en la Argentina, que bien. son la ley de reparación a las compañeras que atravesaron la última dictadura cívico-eclesiástica militar, acá, que fueron exiliadas, y después tiene otra ley que se ganó hace 2 años, es la ley de reparación histórica post-dictadura. ¿Por qué? Porque por ahí la gente no entiende, cree que en el 83 la democracia volvió para todo el mundo igual. Bueno, no. En el 83 toda esa represión policial, todo ese aparataje estatal se volcó con violencia sobre las disidencias. Y por lo tanto, en esas primeras épocas de la vuelta de la democracia, para las disidencias no fue tal primavera, no existió tal primavera, sino que existió una persecución. Bueno, las compañeras se organizaron, crearon toda una ley específica para poder, entre comillas, reparar, porque todos esos años de golpizas, de vejaciones, violaciones y demás no se reparan. Todas las compañeras que se han muerto no se reparan. Pero, bueno, a quienes han pasado por esa época, que tengan una pensión, ¿no? Entonces, yo no sé si acompañan, o sea, diría que sí, pero más presionado por la puja social que por un motus propio, digamos. Ajá. No pensar que hay algo que surge del Estado como porque son reprogres, sino que tiene que ver con que particularmente Rosario y la provincia de Santa Fe tienen sus luchas propias y bien profundas también. Bien, bien. Escúchame, si alguien en este momento te está escuchando y le interesa saber más sobre vos o quiere acercarse a alguno de los movimientos que vos estás, ¿cómo pueden hacer? ¿Tenés redes sociales, Instagram, algo de eso? Sí, por supuesto. Pueden ir a mi Instagram, que es Joko-Aira, Joko con K, JOKO-Aira. O también pueden seguir el Instagram de @malajuntarosario, que es el Instagram de mi organización, o Patria Grande Rosario. Y también les invito a que sigan el Instagram de Orgullo Rosario, que es el Instagram de la coordinadora Orgullo Rosario. Para todos quienes estén escuchando, que sepan que las luchas de las disidencias sexuales no son aisladas. La lucha por nuestros derechos son luchas por los derechos humanos. Nos atraviesan a situaciones económicas, laborales, de salud, educativas. No somos seres aislados y por tanto nuestras luchas van junto con otras luchas. Nosotros marchamos con todas las luchas de los feminismos, marchamos con las luchas de la universidad, marchamos con un montón de otras luchas, y que sepan que entonces también necesitamos de todas las personas que se acerquen, de todas las personas que quieran militar con nosotros, que quieran empezar a pensar en una sociedad donde realmente nos incluya. Bueno, estamos abiertos a eso. Está bueno. Y escúchame, vos estás en el movimiento Patria Grande, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ¿cómo puede hacer si ponerle ahí un compañero o una compañera que se quiere acercar y quiere participar del movimiento de ustedes, como vos dijiste, aportar? ¿Cómo puede hacer? ¿Acercarse al movimiento Patria Grande o a otro movimiento? Por supuesto, pueden acercarse, pueden buscar, mira, siempre lo más fácil por ahí para la gente que si conoce a alguien de Patria Grande, que le escriba directamente: che, quiero sumarme, quiero acercarme, invitarme a la próxima que se haga. O si no, pueden seguir las redes de Patria Grande Rosario, Patria Grande Santa Fe también, porque está en Santa Fe Capital.
y seguir las redes y ahí pueden escribirnos o ahí ver las actividades que se van haciendo y si se quieren ir sumando pueden ir haciéndolo. Invito a todas las personas que se sumen a militar, si les gusta Patria Grande, que se sumen a Patria Grande, y si les gustan otras organizaciones del campo nacional y popular, también que se sumen, que lo que más necesitamos ahora es organización. Bien, una última pregunta y con esto ya te voy dejando libre. Si hay una compañero que está siendo discriminado en el trabajo o en una escuela secundaria o lo que sea, está pasando por un momento de discriminación, etc. ¿Cómo puede hacer para defenderse? Porque en ese momento te está escuchando alguien que la discrimina por su orientación sexual en el trabajo y quiere defenderse y no sabe cómo. ¿Cómo puede hacer? Bien, primero hay que separar algunas instancias, porque por ejemplo en lo educativo se tiene que recurrir a las diferentes instancias educativas, como sabemos, si es un estudiante, primero profesor, directivos o equipos pedagógicos de las escuelas, y eso se dará aviso a quien se tenga que dar aviso. Si son docentes, lo mismo, recurrir, ya saben, tanto a los equipos pedagógicos de las escuelas o sino a equipos provinciales. Antes el equipo ESI provincial tenía mucha más potestad, y por ahí tiene un poco menos, pero siguen estando el equipo interdisciplinarios, que eso es importante. En la universidad tenemos diferentes protocolos, diferentes referencias también. Después lo laboral, siempre en lo privado, viste, es lo más difícil de llegar porque es a los lugares donde la gente cree que puede hacer o deshacer como quieren. Primero entender que tenemos una ley, la ley de identidad de género. ¿Por qué la nombro específicamente la ley de identidad de género? Bueno, porque hay un artículo que es el artículo de trato digno, en donde dice que tanto sean entidades públicas o privadas, tiene que existir un trato digno sobre la persona, respetando la sexualidad, respetando las identidades y demás. Sé que es muy difícil también, pero cuando decía antes lo de la organización, crear redes con las personas que sabes que te van a bancar es la primera parte. De entender es la primera parte de entender de, bueno, a ver con quiénes sí puedo crear redes y pensar en conjunto, porque todo lo que yo pueda decir acá es muy general, ¿viste? Después creo que depende de cada localidad, depende de cada laburo, depende de cada cosa, va a tener sus particularidades. Entonces lo primero que hay que hacer es hacer redes con otras personas, con amigues, con gente conocida, ir a otro lugar donde no hay gente que a lo mejor no conocemos, pero que sabemos que está la misma que nosotros. Es lo primero, es lo fundamental. Por eso, si saben de toda la región, de los diferentes pueblos y ciudades, más allá de Rosario, organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas o organizaciones de diversidad sexual, que se empiecen a acercar, que conozcan a la gente que está ahí. Digamos, esa es la mejor forma para empezar a hacer esa red. Bien, bárbaro. Entonces empezar primero en los espacios, sobre todo hacer redes. Sobre todo hacer redes, sí, bueno. Sí, totalmente. Bueno, y cualquier cosa también tu movimiento puede asesorar. Volvemos a pasar el Instagram tuyo para que si alguien necesita un asesoramiento un poco más privado, vos lo puedas orientar. Yo por ayuda, claro, a las personas no soy asesor, simplemente soy... Sí, ya sé, pero bueno. Muy militante, pero mi Instagram es Joko con K, sí. JOKO_Aira. Bien, bárbaro. Che, un gusto hablar con vos, me quedaría toda la tarde hablando con vos, un encanto, pero los tiempos de la radio son tiranos, como siempre digo. Bueno, no, gracias a vos por el interés en la temática, por también llamarme y volver a decir a toda la gente que esté escuchando, si tiene alguna motivación, que se anime, que empiece a armar redes y que empiece a organizarse, que es fundamental. Sí. Así que bueno, cualquier cosita, las puertas del programa están abiertas, con un WhatsApp, ya tenés mi WhatsApp y salimos al aire y podés contar e informar de lo que tengas ganas de informar. Maravilloso, muchas gracias a ustedes. Dale, muchos éxitos. Bueno, chao. Nos hemos comunicado con Jacobo.